Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Antes de empezar, rápidamente suscríbete a este canal si no lo hiciste, seguinos activando la campanita y en las redes sociales también. Estamos nuevamente con Pablo Muñoz Iturrieta, que es doctor en Filosofía Política y Legal y máster en Psicología Filosófica, que vamos a seguir tratando los temas de geopolítica, filosofía y relaciones de poder. Vamos a hablar, Pablo, del tema de la identidad personal e identidad nacional en este caso, ahondando más en la cuestión identitaria, digamos, con la crisis de los Estados-nación a raíz de esta globalización, hoy devenida en globalismo, ¿no? Como ideología mundial, las personas perdieron gran parte de sus identidades para ser reemplazados por individuos hedonistas, consumistas y materialistas sobre todo, que son incapaces de construir algo que pueda perdurar. ¿Cómo se compone la identidad nacional en la personalidad de la persona que justamente convive en esta comunidad? Qué pregunta que me has hecho. Mirá, hay una noción en la filosofía política que ha sido clave en la construcción de nuestra civilización occidental, y es la noción del bien común. La política como tal debe ser una organización de la sociedad y de todas las instituciones, una especie de coordinación también de todas las instituciones intermedias de la sociedad, en el caso de la situación geopolítica actual del Estado, que organiza, que coordina y demás, y que potencia todas las capacidades de esas instituciones intermedias de los individuos en vistas al bien común. Y una de las cosas interesantes de las grandes preguntas de la filosofía política a lo largo de la civilización occidental es tratar de crear una cierta armonía entre el bien personal de las personas y el bien común de la sociedad. Y esto fue una gran cuestión que se comienza a plantear ya en la época de los griegos, porque los griegos decían, a ver, bueno, ¿qué es más importante? La cuestión del bien común, ¿es más importante el bien de la sociedad que el bien personal? ¿Hay alguna especie de dialéctica entre el bien común y el bien personal? Y esa pregunta se resolvió de una manera sensacional, es decir, el bien personal va a ser bien en tanto y cuanto también contribuya al bien común, pero el bien común también va a ser un bien verdadero y un bien común en tanto y en cuanto afecte de modo positivo a todos los miembros de esa sociedad. Entonces, hoy lo que estamos viendo en nuestros días es un enfoque y un paradigma totalmente distinto. Se deja de lado la cuestión del bien, porque de hecho, según el posmodernismo y demás, no se puede hacer la pregunta del bien porque el bien no existe, sino que se reemplaza por ideas como la del consenso político, aquello en lo cual estemos todos de acuerdo. Si está bien o está mal es otro problema que no tiene absolutamente nada que ver. Es lo que John Rawls, por ejemplo, este pensador de la Universidad de Harvard, él nombraba el liberalismo político, es decir, la política se encarga de que estemos todos de acuerdo, y si hay algo, algún factor, algún elemento de cada uno de nosotros que tal vez resuene y que no haga posible esa cohesión total en una sociedad, hay que dejarlo de lado. Entonces él dice que hay que dejar de lado la religión, hay que dejar de lado incluso el pensamiento filosófico, él habla de la metafísica, hay que dejar todo esto que yo estoy hablando del bien común. Para él sería, no, esto no podéis imponer, eso es totalitarismo, eso es ideología, eso es filosofía. ¿Cómo vas a traer la filosofía, la metafísica a esta cuestión? Entonces, con respecto a la identidad personal pasa absolutamente lo mismo. Para un mundo globalizado, para una agenda progresista que está por encima incluso del Estado y demás, lo único que le interesa son individuos que estén despersonalizados, que estén fuera de su comunidad, fuera de una identidad cultural, de una identidad religiosa, y que simplemente se los ve como meros consumidores del producto. Porque esto es lo que estamos viendo hoy desde el punto de vista geopolítico. Lo que estamos viendo desde el punto de vista geopolítico es un debilitamiento absoluto de los estados. Ahora los estados en realidad están al servicio de las grandes corporaciones, de las grandes oligarquías financieras. Podemos mencionar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, Argentina yo creo que es un caso clarísimo para explicar esto, porque de hecho Argentina vive a merced de lo que le impongan estos grandes bancos y estas grandes corporaciones financieras internacionales que no tienen patria, que no tienen un sentimiento de identidad, por más que tengan por así decir, estén radicados en los Estados Unidos, en Washington, en el caso del Banco Mundial y demás. Todos aquellos que pertenecen a estas élites financieras y de corporaciones y demás, son personas totalmente globalizadas que no tienen
una adherencia, por así decir, a su propia patria, sea Estados Unidos, Alemania, Indonesia, la Argentina o el país que sea, sino que son personas propiamente globalistas y que adhieren con un sentimiento, por así decir, casi patriótico a la compañía más que al propio país. Y por eso estas personas, al momento de tratar de llevar políticas de estas corporaciones o instituciones financieras que afecten a la propia nación, a la propia patria, a ellos no se les mueve un pelo, no les importa. Entonces, por ejemplo, un argentino que trabaje y que vive en Toronto, que trabaje para la Barrick Gold, por ejemplo, que está desahuciando a la Argentina por medio de los contratos que se hicieron en la época kirchnerista y demás. Y uno dice, pero pará, es tu patria, te la están destruyendo y estás trabajando para intereses extranjeros, pero al tipo no le va a importar. Porque el tipo es un tipo globalizado, es un tipo que le debe fidelidad no a la patria, sino a la compañía, porque de hecho es lo que se llama el espíritu corporativo, es algo nuevo, es algo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que eso jamás se había visto en la historia de la humanidad. El espíritu corporativo que vendría a ser como una familia y tu fidelidad, tu alianza se la debes a la empresa, no a tu país. Entonces me parece que va mucho por ahí. Y por eso a la entidad financiera, corporativa y demás, lo que a ellos les interesa es crear identidades y seres que estén despegados de su patria, de su nación, que estén despegados de una cultura, especialmente del elemento religioso, que tal vez es el más importante al momento de constituir, eso lo podemos explicar después, una cultura. Eh, y por eso también todo este ataque neomarxista, todo este ataque progresista entonces a la identidad de las personas. Lo que vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, en Canadá prácticamente a los jóvenes les da vergüenza ser blancos, les da vergüenza la herencia europea, les da vergüenza a los varones, les da vergüenza ser varones. Es increíble. Y entonces es impresionante cómo hay una presión gigantesca por medio del sistema de educación para deconstruir las masculinidades, como se dice. O sea, en Argentina es algo nuevo también, pero está impulsado desde el gobierno. Todo este proyecto, por ejemplo, de Alberto Fernández, que regaló 18.000 millones de pesos con toda esta situación de la pandemia y la gente que no tiene trabajo, no tiene que comer, y el presidente de Argentina se pone de rodillas ante los poderes financieros del mundo que le piden eso, la agenda del género. ¿Para qué? Para desconstruir masculinidades. Si ustedes se fijan, este regalo enorme que le hizo al Ministerio del Género, de Diversidades y Mujer, es todo referido a destruir al ser humano y destruir al hombre. De hecho, ¿qué dijo Alberto Fernández? ¿Qué me podría haber pasado? La devaluación, el tema de la deuda, la pandemia y se cae el patriarcado. ¿No es interesante? O sea, ellos mismos te lo están diciendo a la cara. Simplemente hay que explicarlo y que la gente entienda, a ver, por qué esto es peligrosísimo y por qué este tipo está vendiendo la patria, por ejemplo, ¿no? Tal cual, Pablo. Bueno, te agradecemos mucho por estar también en este podcast. Vamos a estar hablando de más temas porque realmente lo que pasa con el globalismo, con Occidente, son temas que no se agotan en simplemente dos encuentros, así que vamos a seguir teniéndolos y te agradecemos mucho nuevamente. No, muchas gracias a ustedes, un gusto enorme estar otra vez compartiendo estos momentos y hablando de cosas tan importantes también para entender nuestra cultura, nuestra patria, nuestra identidad y demás. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.